Esta es la presentación del grupo 1, que está conformado por Ezequiel Muñoz, Micaela Retascui y yo, Julia Plavnik, y nuestra mentora es Eugenia Jaluska. Y les vamos a contar algunas observaciones y conclusiones que observamos sobre los tweets sobre obesidad en Argentina y de qué se habla. Entonces, durante el año 2024, entre enero y diciembre, sin cortes, de este año, se recolectaron 11.111 tweets, para lo cual se eligió una bolsa de palabras de 21 palabras claves relacionadas con obesidad y se consideraron 13 variables. Para esto se usó algunas herramientas de scrapping de una librería de Python, y algunas de las cosas que nos interesa entender sobre estos datos es, por ejemplo, ¿qué tipo de conversaciones hay alrededor del tema de la obesidad? ¿Cómo cambia el tono de estos diálogos según el momento en el que se postean los tweets? Y además, ¿qué tipo de emociones hay alrededor de estos posteos? ¿Negativos, positivos o neutros? Entonces, bueno, el objeto principal de estudio son los tweets, entonces vamos a entender un poquito más qué tipo de variables fueron recolectadas. Por ejemplo, una de las variables importantes fue el texto completo del tweet, que es el raw content, pero también hay otra variable que es el hashtag, que es una variable optativa, el usuario decide si introducirla o no, y a veces resalta algún tema en particular. Otra variable, por ejemplo, u otras variables son las variables de interacción con otros usuarios, por ejemplo, números de respuestas, cantidad de veces que este tweet fue retuiteado, o cuántas personas le dieron me gusta o like al tweet. Y además hay otra variable que es la ubicación. Esta fue recolectada una variable que fue recolectada desde lo que el usuario pone en su perfil, y fue la variable provincia. Entonces vamos a entrar un poquito más en profundidad en las distintas variables. En particular, la variable provincia tiene ciertas características específicas. Esta variable, como decía, es una variable que la determina el usuario, la elige, la puede completar o no, e incluso puede escribir cualquier cosa que quiera. Entonces hay muchos valores atípicos. Es una variable que está bastante sesgada en el caso de nuestra base de datos y está altamente concentrada en Buenos Aires. Hay pocas entradas relevantes fuera de Buenos Aires, por lo cual a veces hace difícil tener información interesante en otras provincias, pero en las provincias en las que sí tiene una cantidad de datos relevantes puede ser interesante esta variable para entender cómo se ve la temática en ciertos lugares específicos. Otra variable que nos interesó entender más en profundidad fue la de la fecha. Esta es la variable, que está determinada por el momento en el que se postea el tweet, pero se pueden hacer distintos análisis. Por ejemplo, cómo va cambiando las conversaciones según la hora del día o dónde hay mayor actividad, en qué días de la semana se postea, semanas del año o en qué meses. Por ejemplo, cosas que nos dimos cuenta es que la mayor actividad en el horario del día es entre las 3 y las 5 de la tarde o a la madrugada, entre la medianoche y las 3 de la mañana. Y hay menos actividad en el horario en que se comienza el día, entre las 6 y las 9 de la mañana. En cuanto a días de la semana, hay mucho menos volumen de tweets sábado y domingo, o sea, los fines de semana, y hubo picos de actividad en ciertas semanas específicas que estuvieron en los meses de mayo, febrero y enero. En cuanto a los meses, hicimos un análisis y algunos de los meses en los que hubo más cantidad de tweets están relacionados, investigamos un poquito más, y hay algunas fechas específicas asociadas a estos meses. Por ejemplo, en marzo y en noviembre hay ciertos días para visibilizar el tema de la obesidad. En marzo es en Argentina y en noviembre es un día de la OMS. Y, por ejemplo, en mayo algo que sucedió es que comenzó el programa Cuestión de Peso en 2024 y pensamos que eso puede haber afectado a que haya más tweets al respecto en ese mes. En octubre también es llamativo que no hay tweets, pero en realidad eso fue un error cuando se transportaron los datos de la recolección a cierta base, se perdieron los datos en ese momento, no es que no hubo tweets. Otra variable, que es la que comentábamos al principio, que también es una variable que el usuario determina elecciones, esta hashtag, ahí pueden ver la nube de palabras.
esta variable tiene muy pocos datos en este caso, la mayoría son entradas vacías, listas vacías, casi un 95%, pero igual nos pareció interesante observarla porque puede dar pistas de qué temas son interesantes. Por ejemplo, como pueden ver, Gran Hermano aparece mucho y de distintas formas, como Gran Hermano, Gran Furia, o varias versiones de la misma, pero también aparecen palabras como negocios, roche, o temas con fútbol, Boca, Banfield, píldora u otras cosas que nos pueden dar ideas de dónde buscar otras cosas relacionadas a obesidad, y podemos preguntarnos por qué aparece obesidad en este contexto. En esta etapa aplicamos diferentes estrategias de depuración. Primero realizamos una exploración manual del dataset, lo que nos permitió detectar varios puntos claves, como la presencia de tweets en otros idiomas y la existencia de duplicados también. En cuanto a los tweets en inglés, detectamos que muchos de ellos eran virales y no estaban vinculados a nuestro tema de análisis, que se centra en Argentina, por lo cual se decidió eliminarlos. También se eliminaron los tweets duplicados o con una sola palabra. Además, filtramos el dataset con las keywords originales y sumamos otras variaciones relacionadas, como por ejemplo las keywords gordos y gordas. Bueno, aquí vemos ejemplos de tweets con una sola palabra y con dos palabras. Los de una sola palabra, como link URL u obesa, se eliminaron. En cambio, los de dos palabras los mantuvimos porque si bien son breves, la mayoría tiene un contenido emocional fuerte, a veces agresivo, de burla, lo cual puede ser muy relevante para el análisis de sentimiento. Para la limpieza del cuerpo de texto, normalizamos las risas, utilizamos la librería emoji para detectar y eliminar emojis, y también se eliminaron caracteres repetidos, menciones, hashtags, ya que son elementos que no aportan valor para el análisis, y para esto utilizamos la librería RE. Y acá pueden ver que dentro de cada caja, a la izquierda, se ve cómo era un tuit antes, y a la derecha, cómo quedó después de aplicar de esta limpieza. Para detectar los tweets que no estuvieran en español, utilizamos la librería Lingua. Esta está diseñada para ser precisa incluso en textos cortos y sucios como son los tweets. Eliminamos el marcador link URL porque generaba errores de clasificación, y ajustamos el parámetro de distancia relativa mínima para aumentar la sensibilidad sin perder precisión, sobre todo en aquellos casos que habían tweets con palabras en inglés y español. El resultado de esto fue 10.900 tweets en español, 154 en inglés, 57 sin idioma detectado. Entre ellos habían tweets en japonés y francés. En el gráfico se puede ver que tras el filtrado, el 98% del dataset está en español, lo cual nos permite trabajar con una base muy amplia para el análisis. Durante la exploración manual, identificamos 3 patrones recurrentes en los tweets. Primero, el uso frecuente del lenguaje ofensivo. Segundo, el anonimato, ya que Twitter permite expresarse bajo el anonimato, sin filtro. Y tercero, variaciones en la estructura gramatical. Por ejemplo, encontramos que en muchos casos no se siguen las reglas formales del idioma. Hay frases sin verbos, oraciones incompletas, abreviaturas, uso de mayúsculas de manera aleatoria, omisión de signos de puntuación o el uso de muchas veces de un mismo signo de puntuación también. Bueno, luego de la limpieza de los datos, lo que hicimos fue un análisis de etiquetados de partes del discurso. Este análisis lo que busca es ponerle una categoría gramatical a cada palabra. Para ello utilizamos la librería Spacy. Esta tarea tiene muchas formas de realizarse, desde enfoque avanzados en reglas hasta redes neuronales. Los modelos de Spacy, los que utilizamos, son modelos basados en redes neuronales. Y la etiqueta que le asigna es una etiqueta gramatical universal que se utiliza para varios idiomas. Nosotros nos interesaron particularmente los adjetivos y los sustantivos.
En los sustantivos, podemos observar en la nube de sustantivos que se ve en la imagen, bueno, las palabras claves, que nos dan cuenta de que nuestra muestra es representativa del tema que nos interesa, y a su vez observamos otras palabras que también nos dan indicios de tópicos que pueden llegar a aparecer en nuestra investigación posterior. Ejemplos de ellos son salud, dieta, diabetes, problema, que no, muchas enfermedades que nos dan indicios de que la salud justamente es uno de los temas los tópicos más importantes, y además se ven algunos insultos que también, de acuerdo a la revisión cualitativa que hemos hecho, es un tema muy relevante. A la izquierda podemos ver los listados de los sustantivos más frecuentes, tanto lematizados como sin lematizar. Lematizar los sustantivos implica encontrar su forma estándar, por ejemplo, quitar las flexiones, si fuera sobre obeso, en vez de tener obesos, obesas, se lleva a una sola palabra que es obeso, y vemos que la distribución para los sustantivos no cambia mucho. En cambio, en los adjetivos esta distribución sí cambia, lo que nos habla particularmente para la palabra obeso, lo que nos habla de que probablemente esa palabra aparece en muchas formas en nuestros datos, tanto obeso como obesa y los plurales. En la nube de adjetivos vemos lo mismo, algo parecido a lo que vimos en los sustantivos, que el tópico de la salud es muy relevante, y también vemos muchos adjetivos utilizados para juzgar o para describir a una persona, lo cual probablemente sea otro de los tópicos que surja o nos da indicio de uno de los tópicos muy importantes que también creemos que podemos llegar a encontrar y que hemos estado viendo en nuestro análisis. Además del etiquetado de partes de discurso, hicimos un análisis de sentimiento con dos modelos que funcionan distintos. La idea era comparar para ver si nos daban distribuciones parecidas y poder tener un indicio de cuál es el sentimiento de estos tweets. Encontramos que más del 80% son tweets negativos, lo cual se coincide con la lectura que hemos hecho de algunos de estos tweets y el análisis que hemos estado haciendo. Ejemplos de tweets negativos nos dan cuenta también, o sea, al leer ejemplos nos hemos encontrado tópicos que pueden llegar a surgir y que han surgido en otros contextos, algunos relacionados con el fútbol, otros con una persona refiriéndose a sí misma, como por ejemplo, si quise sacar una foto y me veo la persona más obesa del universo, y algunos, muchos, su mayoría, que son insultos o formas de denigrar a otra persona. Entre los ejemplos positivos, queremos destacar uno en particular que da cuenta muy claro de uno de los problemas de nuestro dataset, que es el contexto de los tweets. Nosotros solamente tenemos el cuerpo del tweet y no sabemos si a quién está respondiendo o dónde se inserta. Y un ejemplo de ello es el tweet donde está el perrito que dice: no es gordura, es concentración de amor. Ese tweet a priori es positivo, pero no es positivo en el sentido que nos interesa, no habla de una persona, sino que está hablando de un perrito. Ese contexto nosotros no lo podemos reponer. Eso es un ejemplo que se va a reproducir en muchos de los tweets que tengamos y que deberíamos tener en cuenta en cualquier análisis posterior que hagamos, sobre todo si es algo que encontramos que se repite mucho. Por último, hicimos un análisis estadístico, en particular con las correlaciones. Vimos que las correlaciones entre las variables de interacción es alta, lo cual nos da cuenta de que, bueno, un tweet viral tiene valores altos en todas sus variables, en todas sus formas de interacción, y a la vez nos dice que si quisiéramos en algún momento rankear los tweets con estas variables, usar una o usar una métrica que las aúne, como el engagement, sería suficiente para ello. A partir de lo que estuvimos haciendo, de limpiar el dataset, de identificar las principales dificultades, ahora vamos a el próximo paso va a ser realizar un análisis de tópicos, un topic modeling, para encontrar en una exploración más profunda cuáles son las temáticas más relevantes que giran alrededor de la obesidad en nuestro dataset. Para ello vamos a utilizar algunos algoritmos de clustering, probablemente probemos más de uno, para seguir explorando estos sentidos y percepciones en torno a la obesidad. Muchas gracias.